Bien, vamos a abordar y a continuar con el estudio de esta carta del apóstol Juan. El tema es la incompatibilidad del cristiano con el pecado. La segunda parte, la incompatibilidad del cristiano con el pecado. Este pasaje, que abarca desde el versículo 2 hasta el versículo 10, tiene un tema central y tiene que ver con el pecado, no como una violación, sino como una actitud de aquel que dice conocer a Dios, pero que desafortunadamente no ha entendido en su vida lo que significa el pecado. Quiero compartir con ustedes una historia de vida en una de las ciudades de Estados Unidos. Iba en la calle un pastor con uno de los miembros de su iglesia, y cuando iban en la calle pasaron enfrente de una licorería, un lugar donde venden licor y vinos, de todo ese tipo de productos. Entonces el pastor, asombrado de la manera como estaba diseñado ese local, le comentó al miembro de la iglesia: oye, este negocio no estaba aquí, tiene una muy buena mercadotecnia, tiene una muy bonita fachada y sus productos pues se ve que los vende. Y entonces el miembro que lo acompañaba se le queda viendo y no le dijo nada. Entonces el pastor siguió comentando acerca del negocio porque le impresionó la manera como estaba diseñado, cómo estaba arreglado, y veía que la gente entraba y salía a consumir alcohol. De repente el acompañante del pastor, el miembro de la iglesia, le dice: pastor, este negocio que usted ve no es el único en la ciudad, hay otros 3 más. ¿Y cómo lo sabes? Lo que pasa es de que el dueño de estos negocios es miembro de la iglesia. Cuando el pastor escuchó esto, se quedó estremecido. Y entonces le dijo: ¿quién es? Ya le refirió el nombre y le dijo: entonces es miembro de la iglesia. ¿Y tiene estos negocios? Sí, él va al templo. Y yo le he preguntado acerca del negocio porque yo sé que tiene 3 más. Y él me dice que no tiene mayor problema, que él es cristiano y que esto que él hace no tiene nada que ver con su vida. Cuando el pastor vive esta experiencia, él lo comenta y lo lleva a reflexionar. Porque lo que muestra esta historia es que detrás de esa persona dueña del negocio hay una gran confusión de lo que es ser cristiano. Y yo le mencioné esta historia, pero puede haber muchas. De aquellas personas que van a una congregación y que para ellos no representan nada de malo acciones como estas. Y podemos abordar áreas personales. Y lo que el apóstol Juan nos deja en esta carta, en la primera carta, es una enseñanza en la cual nos va a enseñar a nosotros para poder identificar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esta carta tiene como propósito la madurez en el cristiano, y que el cristiano tenga la certeza de aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios, porque hay una gran confusión. Yo conozco desafortunadamente cristianos o gente que van a las iglesias y que fuman, y que para ellos no representa nada malo. Otros que ingieren alcohol y van a los templos. Y todos estos ejemplos que les estoy mencionando, el apóstol Juan, cuando escribe esta carta inspirada por Dios, era para poder disipar lo que es el pecado y lo que es el hombre nacido de nuevo. Por eso este pasaje que hemos leído tiene como tema central acerca del pecado, una actitud que peca o que hace aquel que no ha conocido a Dios. La iglesia de nuestro tiempo no le interesa mucho este tema. Solamente le interesa que la gente asista. A la iglesia de nuestros tiempos no son muy críticos en esto, más bien son muy tolerantes, porque al final dice: nadie tiene que juzgar al hermano, Dios lo va a juzgar. No. Somos llamados nosotros a entender si estamos viviendo dentro de la salvación de Cristo Jesús. Porque la responsabilidad como pastor es compartirle hasta una palabra que lo pueda exponer frente a Dios. Yo creo que nadie viene a este lugar a perder el tiempo. Usted no se levanta en las mañanas y se arregla para decir: voy a perder 2 horas de este día. No, todos venimos a este lugar porque sabemos de que Dios va a hablarnos y que va a ministrarnos. La realidad verdadera de la salvación
es mostrar que nuestra vida no puede ser compatible con el pecado. Por eso en el versículo 4, ahí donde estamos en la primera carta de Juan, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Juan da dos pruebas en las cuales el cristiano que es nacido de Dios se diferencia del que no lo es. Una es la prueba doctrinal. Debe de haber un entendimiento de las cosas de Dios de acuerdo a la palabra. Y la segunda prueba es de conducta o es moral. Tanto la enseñanza como la parte moral va a ayudarnos a ver o a revisar si nuestra vida está cerca de Dios. El versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, ¿me ayuda a leer? No practica el pecado. El cristiano puede tener deslices, puede tener desatinos, pero no es un hábito en él pecar. ¿Por qué? Porque dentro de él el Espíritu Santo lo redarguye. Dice Juan: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El Espíritu de Dios está en su corazón y no le permite tener la tranquilidad de estar haciendo lo malo. Hay algo dentro de él que le dice: estás mal y tienes que arrepentirte. Concluye el versículo 9: porque es nacido de Dios. El 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Según Juan, solamente hay dos descendencias: los de Dios y los del diablo. No hay más. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Juan está diciendo que es obvio quién pertenece a Dios. Es muy fácil de detectar aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios. ¿Por qué? Recordemos que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el momento que tú vienes a tener un encuentro con Cristo, en ese momento hay un nacimiento de Dios en tu vida, el cual representa un cambio de mente, un cambio de conducta, y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de conducirte no es la que antes tenías de conocer a Dios. Ahora tu mente, tu manera de expresarte y de conducirte tiene que ser en armonía con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Encontramos entonces, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que tener un encuentro con Cristo representa un cambio en nuestras vidas. Ayer hablábamos de 8 años de esta congregación. Algunos han ido incorporando a lo largo de estos 8 años, pero todos tenemos en este tiempo una gran cantidad de enseñanza de parte de Dios, y eso a nosotros nos hace responsables de cada mensaje. Yo hacía un recuento la semana pasada y les mencionaba que a lo largo de estos 8 años hay más de 389 predicaciones que se han realizado aquí, sin contar eventos especiales. Y cada predicación de esas representa un compromiso para nosotros, porque el no vivir lo que Dios nos enseña acarreará hacia nosotros juicio delante de Dios. En el capítulo 1, allá atrásito de la primera carta de Juan, versículo 6, todo esto es una introducción porque aún no hemos llegado al pasaje. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Lo que Juan está mencionando en este versículo 6 es una preocupación por aquellas personas que dicen tener comunión con Dios, pero viven una vida en oscuridad. ¿Y sabe que Dios le preocupa a la iglesia cristiana Hashem? A Dios le preocupa aquellos que dicen que tienen comunión con Dios y sus vidas viven en oscuridad. No caminan en la claridad de Dios. Y cualquiera que dice que tiene comunión con Dios, y cualquiera que diga que tenga una relación con Dios o una asociación con Dios y vive en la oscuridad, no logra entender que está viviendo lejos de Dios.
Es muy importante y necesario que esta mañana nosotros tengamos ese entender. Con toda esa base que se ha establecido, vamos a revisar así los versículos del 4 al versículo 8 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Y aquí encontramos entonces que Juan da algunos argumentos en los cuales no es compatible el cristiano con el pecado. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí la palabra pecado no va hacia una violación del mismo pecado, sino que el pecado aquí, en su definición, habla de una rebelión contra la ley de Dios. Una vez más, cuando Juan está escribiendo acerca de que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, está hablando de alguien que está violentando la ley de Dios, y esto tiene como significado o como palabra rebelión. Todos aquellos que rompen la ley de Dios están en rebelión contra Dios. Y eso se conoce en la actualidad como anarquismo. ¿Sí? Esto es lo que Dios dice, pero yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo deseo. Cuando un cristiano o una cristiana está en ese terreno, está caminando en una vida en la cual no ha encontrado a Dios. Juan habla muy fuerte y dice que habla de una actitud del corazón que no está de acuerdo con la ley de Dios. Hoy tenemos un grave problema en el tiempo presente. Hay muchos cristianos, hay muchas iglesias, vemos mucho cristianismo, pero la gran mayoría de ellos están en rebelión contra Dios, contra su palabra. El mismo Jesús en Juan capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque esto no es cuestión de título, no es cuestión de decir que somos, sino es cuestión de vivir lo que Dios nos pide que vivamos. Dice Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que renunciar a nuestro yo. Tenemos que darle lugar a Cristo en nuestras vidas. Para mí como pastor es preocupante que muchos de los que estén aquí digan que son cristianos y estén viviendo lejos de Dios. El versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Esa palabra, o ese verbo conocer, habla de una experiencia. Y yo le hago una pregunta: ¿ha tenido usted un encuentro con Cristo Jesús? ¿Sabe quién es Jesús en su vida? Porque uno de los problemas que tenemos es de que no hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Cuando Jesús llega al corazón del creyente, su vida es transformada. Nunca os conocí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la rebelión que habla el apóstol Juan, la rebelión que dice que no se sujeta a la ley, no es más que desplazar la obediencia de Dios por la rebeldía. Cuando el cristiano que está en una iglesia no se sujeta a la ley de Dios, a la palabra de Dios, reemplaza la obediencia por rebeldía. Y es un rebelde. Dios nos llama en esta hora a nosotros a meditar en ello. Vamos a ir al Salmo 40, versículo 7, porque el rey David lo expresa después de haber tenido un encuentro con Dios y tener una experiencia. Él llega a escribir estas palabras que nos muestran a nosotros el significado de obedecer a Dios. El Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ayuda a leer? ¿Qué profundidad es eso, hermanos? ¿Qué profundidad es poder decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado? En tu voluntad está que yo perdone a mi hermano. En tu voluntad, oh Dios, está el que yo perdone a mi suegra.
a mi nuera, a mi yerno, a mi papá, a mi mamá. En tu voluntad está que yo viva en paz. Mencionaba este rato nuestro hermano el tema del servicio. En tu voluntad está que haga todo, no para el hombre, sino para la gloria de Dios. En tu voluntad está que tú crezcas en mí, que yo mengüe. En la voluntad de Dios está que le debemos de buscar en todo tiempo. Y aquí David dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué importante es que cada mañana cuando despiertes digas, Señor, ayúdame y que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino este día. Qué importante es eso. Cuando nosotros quitamos la obediencia a Dios, dejamos que la rebelión esté en nuestros corazones. Vamos a ir a un pasaje más, Ezequiel 36, versículo 25. El profeta Ezequiel nos habla de ese momento y de ese acontecimiento que sucede cuando nosotros permitimos hacer la voluntad de Dios. Ezequiel 36, versículo 25. Usted me alcanza. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Qué dice? Os limpiaré. Lo que aquí el profeta Ezequiel nos está hablando es de una transformación. Nos lleva de una vida sucia a una vida limpia en Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. Voy a limpiarte, dice Dios. Voy a hacer algo extraordinario en tu vida. Has pecado mucho, pero en mí hay esperanza. Dice el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo que aquí el profeta Ezequiel está hablando es, voy a llevarte a ser de nuevo. Una mente nueva, una mente como la de Cristo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Uno de los problemas del cristiano de hoy es que le cuesta caminar en la palabra de Dios. Le cuesta. Aquí en la iglesia donde estamos, hay a muchos que les cuesta también caminar en las cosas de Dios. Somos llamados a crecer en el Señor. Vamos a regresar, antes de regresar al pasaje de Juan, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos 8, 10. Y a los que anotan Hebreos 10, 16, una cita más, pero no la vamos a leer. Porque Hebreos 8, 10 nos habla de que aquel que ha nacido de Dios tiene un deseo y un anhelo en su corazón, y es caminar en la voluntad de Dios. Dice Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué? El nombre de la historia que le comenté a usted al inicio, ¿será que Dios es su Señor? Difícilmente. Dice aquí Hebreos, pondré mis leyes en sus corazones. Y la única manera para obedecer la palabra de Dios es cuando Él viene a nacer en Cristo Jesús en nosotros. Vamos a regresar al capítulo 3 de Juan, la primera carta, el versículo 5. El segundo argumento que Juan da acerca de la incompatibilidad del cristiano con el pecado, o por qué es incompatible el cristiano con el pecado, es porque la obra de Cristo es incompatible con el pecado. Dice el versículo 5, y sabéis, ese verbo saber habla de algo que debemos entender, aprender y conocer. Algo que quizás no sabíamos. Y sabéis que Él apareció. ¿Para qué vino Cristo Jesús, hermanos? Hasta ahí. Jesús vino a esta tierra para quitar nuestros pecados. Es una verdad teológica. Él vino para quitar nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Él vino para quitarnos eso que nos alejaba de Dios.
Y dice el versículo 5 al final, y no hay pecado en él. Ahora, a partir del versículo 6, nos habla de las razones que tiene que ver no solo con la salvación, sino con la santificación. Y ya dijimos que la santificación es un proceso por el cual vive el cristiano desde el momento que nace, en el cual se da ese crecimiento y esa madurez a la imagen de Cristo. La santificación es ese proceso en el cual vamos siendo formados a la imagen de Cristo. Todos tenemos que crecer en el Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Crecer en Dios no es una opción, es una decisión. ¿Es una qué? Usted decide crecer o no decide crecer. Por ejemplo, el evento de ayer nos lleva a nosotros, después de cada evento, a crecer, a mejorar, a cometer menos errores. Siempre se cometen errores, pero somos llamados a crecer y a mejorar en nuestro servicio. Pero eso ocurre cuando yo decido mejorarlo. Cuando yo me doy cuenta o Dios me habla y me dice, en esto fallaste, Abisaí, aquí te faltó más atención, aquí descuidaste, y yo voy, Señor, me pongo en tus manos, ayúdame a corregir esto, porque el siguiente evento voy a evitar que suceda. Es una decisión. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto. Esa palabra o ese verbo ver nos habla de una experiencia, hermanos. Nos habla de una experiencia muy importante. Y ahí es donde Dios quiere que tengamos nosotros mucho cuidado. Porque Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y Él nos lleva a que tengamos una experiencia con Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 4, y ver cómo el apóstol Pablo aborda este tema en la carta a los romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, los cristianos, ¿me ayuda a leer? Somos llamados a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. No como tú piensas, no como tú crees, sino una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios está interesado en que esta iglesia, aquí donde Dios nos tiene, tengamos ese criterio, hermanos, que seamos muy cuidadosos. Yo no sé cómo son las otras iglesias, pero aquí Dios quiere que seamos muy críticos con nosotros mismos. Si Dios nos salvó, somos llamados a andar en vida nueva. Y esa vida nueva representa una vida con Cristo Jesús. El propósito de nuestra unión con Cristo es de que nuestra conducta debe de ser una conducta que glorifique a Jesús. El versículo 17, ahí mismo, adelante. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué dice? Las cosas que hacemos para Dios se hacen de corazón, no a fuerzas. Es que me dieron esta comisión, me dieron que hacer esto. Si ya lo recibiste, hay que hacerlo de corazón. ¿Y qué significa de corazón, hermano? Significa hacerlo para la gloria de Dios, no refunfuñando. No sé cómo le fue a la hermana Raquel ayer, pero seguramente tuvo por ahí sus situaciones con algunas hermanas, porque cuando te dan una comisión de estar organizando, pues no falta el que no está de acuerdo, o no falta el que tiene algo mejor y contrario, porque sucede. Espero que la hermana haya tenido la madurez de poder centralizar todo esto para que salga bien. Pero encontramos entonces que la Biblia nos habla de que nos dio un corazón para obedecer lo que Dios nos ha enseñado, hacer las cosas de corazón. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de ¿qué? ¿Qué nos habla, hermanos? Cuando nos da Dios un corazón nuevo, nos da un corazón
obediente a Dios. Obediente a Dios. ¿Sabe que cada vez que tenemos un evento, y lo tomo porque fue una experiencia apenas de ayer, una de las oraciones es que cada evento que tengamos como iglesia podamos crecer, podamos mejorar? Cada uno tiene su punto de vista y su análisis del día de ayer en cuanto a nosotros, los anfitriones. La gente que vino de afuera está muy contenta. La gente que vino y nos visitó y que no conocían el lugar quedaron muy sorprendidos. Pero ¿qué de nosotros? Los que estuvimos trabajando, organizando desde la mañana, todo el día. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Con ese corazón hacia Dios. Y si les costó, hoy Dios te dice, no fue para el pastor ni para la hermana, porque la hermana fue una responsable. Te puede tocar a ti la siguiente vez. El apóstol Juan nos habla de que tengamos mucho cuidado, porque el cristiano no es compatible con el pecado. Vamos a ir a 1 de Juan 3:7 para ir concluyendo. Hijitos, esa palabra hijitos, tal pareciera que habla de infantes, pero no, habla a los recién convertidos en una iglesia, a los que vienen con esa disposición. Cada vez que tenemos en la iglesia alguien que se convierte a Cristo, viene con esa ingenuidad, con esa inocencia, con esa disposición, todo lo ve con gran gozo y con alegría. Y dice, hijitos, nadie os engañe. Y esto es muy importante. Corremos el riesgo de ser engañados o ser autoengañados. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí habla de una práctica. Cristo está en mi vida, debo entonces reflejar a Cristo. El apóstol Pablo lo escribe a los Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ya no soy Abisaí el que hace las cosas, ahora permito que Cristo haga en mí las cosas. Ahora, ¿por qué Dios nos está dando todo esto, hermanos? ¿Por qué Dios quiere que entendamos que no podemos estarnos engañando nosotros? Versículo 8, 1 de Juan 3, el que practica el pecado es del diablo. Y eso no tiene un cambio. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que nos dice este versículo, que Jesús vino a quitar el pecado y a santificarnos en esta vida. El Hijo de Dios apareció con ese propósito, limpiarnos del pecado y después llevarnos a la santificación. Y es ahí donde Dios quiere que crezcamos, hermanos. Vamos a concluir en Juan 8:44, un pasaje donde el apóstol Juan, en el Evangelio, nos habla de las características que en su carta habla en relación a aquellos que practican el pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. La palabra diablo es acusador. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio ha sido así, ha sido un homicida y no ha permanecido en él la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una de las características que el apóstol Juan habla en su carta es de que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Pero si tú estás en ellas, hay esperanza en Cristo Jesús. Él está para libertarte de todo pecado y de toda maldad. Dios quiere despertar en nosotros un corazón el cual sea sincero con Él. Que tu vida pueda reflejar lo mismo dentro del templo como fuera del templo. Que tu vida pueda representar la misma en tu trabajo que en tu casa. Que no vivas doble vida como el hombre de la historia. Que mañana no vaya a ser que digan, es que el hermano de la congregación de Hashem tiene por ahí sus negocios oscuros, o tiene sus relaciones por ahí escondidas. Que no vaya a venir de repente, oiga pastor, va a su iglesia a fulano de tal porque por ahí tiene negocios turbios.
Por eso la palabra de advertencia hoy. Si eres de Dios, no debes de practicar el pecado. Si en tu vida hay esa situación, hoy Dios nos llama para que estemos en cuentas.